Antes de continuar con el problema de determinar el valor del experimento por el que me están cobrando 7 pesos, vamos a determinar el valor de la información perfecta. Recuérdense que la información perfecta es la información que me predice la demanda y nunca se equivoca. O sea que cuando me predicen que la demanda va a ser 150, siempre es 150. Cuando me predicen que va a ser 160, 170 o 180, siempre va a ser 160, 170 o 180. Recuerden entonces que aquí lo que se hace es tomar el máximo. Por ejemplo, en la primera columna, cuando la demanda es 150 y yo tengo información perfecta, tengo una empresa que teóricamente es capaz de predecir la demanda. Entonces, como nunca se equivoca, me predice, la demanda va a ser 150 y la demanda es efectivamente 150 porque nunca se equivoca. ¿Qué debo hacer yo? Ordenar 150, 160, 170 o 180. Yo mismo digo, entre ganarme 300, 290, 280 y 270. Ah, no, lo mejor es ganarme 300 horneando 150 piezas. Entonces, cuando la demanda es 150, yo horneo 150 y me gano 300 pesos. Y así se construyen las otras. Miremos la segunda y dejamos las dos últimas como ejercicio. Cuando la demanda es 160, ¿cuántas piezas debo prehornear yo? ¿150, 160, 170 o 180? Pues yo miro la columna segunda y digo, entre ganarme 300, 320, 310 y 300. Ah, no, lo mejor es ganarme 320. Entonces, cuando la demanda es 160, yo lo que hago es hornear 160 que me produce una utilidad de 320. Y así se hace para la demanda de 170, en cuyo caso lo mejor es hornear 170 y me gano 340, y para la demanda de 180, en cuyo caso eh, me horneo 180 y me gano 360. Entonces vamos a calcular ahora el valor esperado de la información perfecta multiplicando esos valores por las probabilidades. ¿Cuál es el valor esperado con información perfecta? O sea, haciendo caso a la predicción. Ordenar 250 cuando me predicen que la demanda va a ser 150, en cuyo caso me gano 300 con probabilidad .2. Cuando es 160, hornear 100, cuando la predicción es 160, horneo 160 y me gano 320 con probabilidad .4. Y así para 170 y 180. Miren que el promedio es 327 pesos. Haciéndole caso a la predicción, utilizando esas cuatro estrategias, yo me estaría ganando todos los días 327 pesos en promedio. Eso es lo que se llama el valor esperado con información perfecta. Vamos a calcular ahora el valor esperado de la información perfecta. Que el valor esperado de la información perfecta es el valor esperado con información perfecta menos el valor esperado sin experimentación. Eso es lo que me hace ganar de más el contar con la información perfecta. El valor esperado sin experimentación, que fue el primero que calculamos, que era prehornear todos los días 170 piezas y que me daba una utilidad de 316 pesos diarios, resto esos dos valores y obtengo que el valor esperado de la información perfecta es 11 pesos. O sea, si yo utilizo la información perfecta, yo me gano 11 pesos más todos los días. Y como la empresa que me está suministrando la información perfecta me cobra 7 pesos, yo acepto la propuesta y obtengo una utilidad adicional de 4 pesos, porque me gano 11 pesos más por día, le pago 7 a la empresa y me quedan 4 pesos adicionales de utilidad. Entonces vale la pena utilizar la información perfecta. Calculemos ahora el valor de la experimentación. Recuérdense que hay que coger una estrategia para cada predicción. En esta diapositiva vamos a obtener la estrategia. ¿Qué debo yo hacer cuando es igual cero? O sea, cuando la empresa me predice que la demanda va a ser 150 piezas. Recuerden que es igual cero, quiere decir que la empresa me está prediciendo que la demanda va a ser 150 pesos.
Entonces yo lo que hago es utilizar la misma tabla de pagos. Recuerden que tabla de pagos no hay sino una. Y cambio las probabilidades. Ya no son las probabilidades de los teta, que eran punto .2, punto .4, punto .25 y punto .15, sino las probabilidades de los teta condicionadas a que s igual 0. Las probabilidades de las 4 demandas dado s igual 0, que ya no son entonces, como les digo, punto .2, punto .4, punto .25 y punto .15, sino un medio, 0 y 0. Miren que esa es la primera fila de la tabla de probabilidades a posteriori, la tabla de probabilidades de los teta dado S, y calculo nuevamente los 4 promedios. Ahí están calculados los 4 promedios. Si yo, cuando me predicen que la demanda va a ser 150, es igual a 0, horneara todos los días 150, me acabaría ganando 300 pesos diarios. Si horneara todos los días 160 pizzas, me acabaría ganando todos los días en que horneo 160 pizzas, 305 pesos diarios. Si horneara 170 pizzas, cuando me predicen que la demanda va a ser 150, me ganaría todos los días 295 pesos diarios. Y si horneara todos los días 180 pizzas, me ganaría todos los días 285 pesos diarios. Yo inmediatamente digo, entre 300, 305, 295, 285, no, lo mejor es ganarme 305, que es el máximo. Miren que entonces la estrategia, cuando me predicen que la demanda va a ser 150, miren qué curiosidad, es llevarle la contraria a la predicción y yo tengo más utilidad. El día que a mí me predigan, hoy la demanda va a ser 150, usted llévele la contraria a la predicción y hornee 160 y le va mejor. Por la forma como se equivoca la empresa que hace las predicciones, eso me lleva a que haya que llevarle la contraria. Cuando me predicen que la demanda va a ser 150, hornee 160 y usted se gana 305 pesos. Si usted horneara 150, si le hiciera caso a la predicción, se ganaría 300, pero es mejor ganarse 305 que 300. De la misma forma como obtuvimos los resultados para una predicción de 150 pizzas, S igual 0, vamos a calcular en esta diapositiva la estrategia para S igual 1, o sea, cuando la empresa predice que la demanda va a ser 160 pizzas. Y recuerden que lo que hago es entonces lo mismo que hicimos en el caso anterior, cambiar las probabilidades de las demandas no condicionales, que eran punto .2, punto .4, punto .25 y punto .15, las cambio por las probabilidades de las demandas dado es igual a 1, dado que me predijeron que la demanda iba a ser 160, que esas probabilidades están en la segunda fila de la tabla de probabilidades a posteriori. Mírenla, ahí están en la parte de abajo. Cambio esa fila de probabilidades para calcular los promedios. Esas probabilidades son un quinto, 3 quintos, un octavo y 3 cuarentados, y calculo los 4 promedios. ¿Cuál debe ser mi estrategia cuando me predicen que la demanda va a ser 160 piezas? Yo inmediatamente miro los 4 promedios. Entre ganarme 300, 314, 310 y 302. No, el máximo es 314. Entonces, cuando me predicen que la demanda va a ser 160 piezas, lo mejor es hornear 160 piezas, y en esos días en los que me predicen que la demanda va a ser 160, yo me gano 314 pesos diarios. Hacemos cálculos similares para S igual 2. Los días en que me predigan a mí que la demanda va a ser 170 piezas, pues simplemente cambio las probabilidades por las probabilidades de las demandas, dado que me predicen que la demanda va a ser 170, que las saco de la tercera fila de la tabla de probabilidades a posteriores, y que son 2 veintiunavos, 2 séptimos, 10 veintiunavos y un séptimo. Calculo los 4 promedios, y con base en esos 4 promedios digo, ¿cuál debe ser mi estrategia los días en que a mí me predicen que la demanda va a ser 170 piezas? Pues yo inmediatamente digo, entre ganarme 300, 317, 325,7 y 312, no, lo mejor es ganarme 325,7. Acabo de terminar la estrategia cuando me predicen que la demanda va a ser 170 piezas. Lo mejor ahí es hornear 170 piezas, y en esos días
ganarse 325,70 pesos. En forma similar, procedo a calcular la estrategia para los días en que es igual 3, en que a mí me predijeron que la demanda va a ser 180 piezas. Cambio la fila de probabilidades por las probabilidades de las demandas dado S igual 3, dado que me están prediciendo que la demanda va a ser 180 piezas, que es la última fila de la tabla de probabilidades a posteriores. Entonces ya las demandas, las probabilidades de las demandas no van a ser .2, .4, .25 y .15, sino 0, 0, 5 catorceavos y 9 catorceavos. No son las probabilidades de demanda igual 150, demanda igual 160, demanda igual 170, demanda igual 180, sino que son las probabilidades de demanda igual 150, dado que me predijeron que iba a ser 180. Demanda igual 160, dado que me predijeron que la demanda iba a ser 180. Demanda igual 170, dado que me predijeron que la demanda iba a ser 180. Y demanda igual 180, dado que me predijeron que la demanda iba a ser 180. Con esos 4 valores de las probabilidades calculo los 4 promedios. ¿Cuál debe ser mi estrategia? Los días en que a mí me predicen que la demanda va a ser 180. Pues yo digo, entre ganarme 300, 320, 340 y 349,30. Ah, no, lo mejor es ganarme 349,30, que es el máximo. Acabo de terminar la última estrategia. Cuando a mí me predicen que la demanda va a ser 180, lo mejor es hornear 180 y en esos días usted se gana, la empresa se gana, la pizzería Comini se gana 349,30 pesos diarios. Recuerden que ya tengo las estrategias para las predicciones y sé cuánto me voy a ganar utilizando esas estrategias en cada predicción. Ahora lo que tengo que hacer es recuperar de la tabla de probabilidades conjuntas, la segunda tabla, las probabilidades de las predicciones para multiplicar por esas probabilidades. Entonces, recuerden que es la columna adicional que está en la parte final de la tabla de probabilidades conjuntas, que tiene las probabilidades de las predicciones no condicionales. Esa encuesta predice que la demanda va a ser 150 con probabilidad de 2 décimos. Predice que la demanda va a ser 160 con probabilidad de 1/3. Predice que la demanda va a ser 170 con probabilidad de 7/20 y predice que la demanda va a ser 180 con probabilidad 7/60. Y yo ya sé cuánto me gano con cada una de esas predicciones, que fueron las estrategias anteriores. Entonces multiplico esos valores máximos, los valores máximos por la probabilidad. Yo me gano 305 pesos cuando me predicen que la demanda va a ser 150, que entre otras cosas, acuérdense que eso era llevándole la contraria, ordenando 160. Yo me gano 314 pesos cuando me predicen que la demanda va a ser 160, horneando 160, y eso se da con probabilidad de 1/3. Yo me gano 325,70 pesos cuando me predicen que la demanda va a ser 170, horneando 170, y eso se da con probabilidad 7/20. Y yo me gano 349,30 prehorneando 180 cuando me predicen que la demanda va a ser 180, y eso se da con probabilidad 7/60. Ese promedio me da el valor esperado con experimentación y esa suma da 320,41 pesos. Ahora calculamos el valor de la experimentación. Recuerden que el valor de la experimentación es el valor con experimentación menos el valor sin experimentación. El valor con experimentación es el que acabamos de calcular utilizando las estrategias, que me dio 320,41. Y el valor sin experimentación, que es el que habíamos calculado antes de tener algún experimento, que era hornear 170 pizzas diarias, que me daba 316 pesos diarios. La diferencia entre los dos valores, que me da 4,41 pesos, es lo que se conoce como el valor esperado de la experimentación. Es lo que yo me gano de más por utilizar el experimento, 4,41 pesos diarios.
y la empresa que me está ofreciendo la encuesta me está cobrando 7 pesos. Yo inmediatamente le digo, no, usted me está cobrando muy caro o se está equivocando mucho. Miren que si la información fuera perfecta, ya sí se justificaría, pero con esta que se está equivocando más que lo que se equivoca la perfecta, que nunca se equivoca, hace que no sea rentable contratar esa encuesta. Entonces miren que eso me da por lo menos poder de negociación. Yo le digo, o me está cobrando muy caro, me está cobrando 7 pesos y yo sé que me gano 4.40. Le digo, cóbreme 3 pesos y ahí sí le compro la encuesta. Y si me cobra 3 pesos, al yo ganarme 4.41 de más, me estaría ganando 1.41 de más. O le digo, o mejoré esa encuesta para que me produzca más utilidad. Entonces miren que esto lo que le da a las empresas y a las personas es poder de negociación basado en el valor de la información. Esta teoría que se vio en este módulo lo que hace es valorar la información cuantitativamente, se sabe exactamente cuál es el valor de la información, porque todo el mundo sabe y dice, no, es que la información vale, ¿vale? ¿Y cuánto vale? Pues el teorema de Bayes nos permite determinar cuantitativamente, exactamente cuánto vale la información. Miren que eso es lo que acabamos de cuantificar y me da poder de negociación.